Es viernes y los viernes, bueno, pues estamos y nos enlazamos allá al estudio de lectura de nuestro gran amigo, de nuestro gran historiador, de Joaquín Robles Linares, en donde nos va a tocar un tema muy interesante, ¿eh? Un tema que pues ahorita lo van a ver en torno. Yo nunca he sabido por qué dicen los Samarripa, era uno. Era uno, pero así lo bautizaron los medios de comunicación, como los Samarripa. Los Samarripa, seguramente porque el apellido jala mucho. Jala no es un mucho, apellido así. jalaba mucho. Bueno, Joaquín Robles Linares, Joaquín, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí y sobre todo gracias por aportar tu conocimiento. No, hombre, yo encantado y muy buenas noches, qué bueno que nos vuelven a recibir ustedes ahí con su hospitalidad y todos los televidentes también, poder platicar un poco de esas noticias que se hicieron historia con el tiempo, como lo que sucedió aquel 18 de junio de 1957, algo que hasta la fecha se discute y hasta la fecha es referente de lo que sucedió, el fusilamiento de aquellos dos personajes, que bien decías que hablan del caso de los Samarripa, pero efectivamente eran dos personas diferentes en dos delitos distintos. Con ¿Estaban relacionados ellos en algo? No. No, para nada. Incluso fíjate que en el tiempo es distinto. José Rosario Don Juan Samarripa, soldado, comete el homicidio y la violación en Vican en julio de 1950. Y en una población allá al sur del estado. Y Ruiz Corrales, el otro violador y homicida, la comete aquí en Hermosillo en 1953. Fíjate, o sea, 3 años. Dos hechos delictivos de características similares, pero con dos personalidades y dos hechos en distintos lugares en distinta fecha. Uno es en el 50 y otro es el 53. Lo que sucede es que yo creo que fonéticamente el nombre Samarripa pues jala, y además así los fueron conociendo. Y otra palabra que también desaparece, ya no se utiliza, y que incluso ustedes que son periodistas les va a llamar la atención, porque los titulares encabezaban así: fusilaron a los sátiros, decían los titulares. Los sátiros es una palabra curiosa que ya incluso no se usa en el léxico común, ya no la ve uno, no la escucha. En aquellos tiempos las columnas, las reseñas y los titulares, ahí está, por ejemplo, sátiros, y con ese, no con Z, por ejemplo. Es curioso, ¿no? Cómo se utilizaba esa palabra para señalar a estas dos personas. Y efectivamente fueron dos hechos distintos que simbraron no nada más a la población sonorense, sino al país entero. Oye, mira, Joaquín, este periódico dice que fue 1950 y 1955, los dos. Sí, fíjate, pero no, fue el 53 cuando sucede. Y lo que pasa es que el fusilamiento es el 57. Eso es. El fusilamiento es el 57, después de un largo proceso, o sea, no creas que fue relativamente rápido, expedito. Particularmente el de Samarripa llevó más tiempo, porque el de Samarripa hubo una defensa que incluso fue avanzando en instancias, y con los años a este señor Don Juan Samarripa se lo traen a Hermosillo, la penitenciaría que hoy es las instalaciones del INA, y sigue el proceso, y después se sumará a este proceso el otro personaje de aquí de Hermosillo, el señor que había cometido este homicidio. Los hechos son similares porque cometieron un delito espantoso, los dos, con dos niñas, uno allá en Vican, como le digo, el otro aquí en lo que es hoy la colonia 5 de Mayo, en la calle Nuevo León. Hubo una niña con su hermano, se le acerca este señor Ruiz Corrales, Pancho Ruiz Corrales, conocido de la gente ahí, que había estado también ya en distintos procesos, un hombre que tenía antecedentes. La niña iba a vender unos tomates, él la convence, le da dinero al hermanito para que vaya y compre otras cosas, se la lleva,
y empiezan las indagaciones porque para la tarde la niña no aparecía y empezaron a buscarla. El niño da el norte de quién era, cómo era, y de inmediato la policía lo localiza, y así Ruiz Corrales también, este personaje, quedó encarcelado con el tiempo acusado. ¿Qué pasó después? Vino un proceso judicial complejo. Obviamente había personas que no comulgaban, particularmente en el campo de los juristas, con la pena de muerte. Los personajes tuvieron una defensa, un abogado muy combativo de la época, Pedro Romero, que intentó defenderlos y anular esa sentencia de muerte, alegando que el hecho había sido cometido en un momento de locura pasajera. Obviamente el juez, en este caso, no atendió ese tipo de argumentos y los condenaron a la pena de muerte. Así, una madrugada del 18 de julio de 1953, en los patios de lo que es la antigua cárcel, hoy Centro INA Sonora, y además llevaron a todos los acusados de este tipo de delitos a que presenciaran el fusilamiento. Se calcula que era alrededor de 60 reclusos que estaban viendo para que vieran la ejecución. Obviamente estos dos reos fueron asistidos por el padre Rangel, un padre muy conocido en Hermosillo, muy estimado, y además los instruye en distintas estrategias espirituales para que se arrepintieran y que en último momento pues entregaran la vida al Creador, precisamente por el homicidio tan terrible y el delito tan espantoso que habían cometido los dos. Así, estos dos personajes son puestos en el paredón, hasta la fecha ahí está, en el Centro INA Sonora. Los que hemos estado por ahí hemos visto ese lugar, y una escolta de policías al mando del jefe de la policía de la época. Era el gobierno por eso salen las imágenes de Obregón, era el gobierno de Álvaro Obregón Tapia, y entonces estos dos personajes son puestos en el paredón y se hace una ceremonia que es algo en los fusilamientos. Se reparten los rifles sin saber ellos que forman parte de la escolta cuál tiene tiros y cuál no. Sí, se supone que hay uno, ¿no? Hay uno que no tiene. Hay uno que tiene tiro de salva, ¿no? Tiene tiro de salva. Hay uno que tiene tiro de salva, y eso, en teoría, pues descansarían del cargo de conciencia aquel que pensara que pues que él lo mató. Simple y sencillamente pues dice, pues a lo mejor fue la salva la mía. El caso es que estos dos personajes fueron fusilados, y además para mala suerte de estos dos quedaron vivos, y el jefe de la policía se acercó después a los cuerpos de estos hombres en agonía, sacó su 45 reglamentaria y les dio el tiro de gracia a cada uno. Ahí cerró ese capítulo. Dicen las crónicas y dicen también las voces de aquí en Hermosillo, en el que nos tocó crecer, tanto Hilario como a mí, pues que a partir de este hecho, básicamente los delitos por violación se vinieron abajo. Cambió totalmente la lucha, y hasta hay mucha polémica en relación a la pena de muerte. Quiero aclarar un detalle que es interesante. Este hecho, que fue el último fusilamiento civil, claro, civil en la República, fue aquí en Hermosillo en este junio de 1957. Sin embargo, en enero o febrero, creo, de 1961, fue el último fusilamiento militar a un oficial de baja graduación que asesinó en San Luis Potosí a un superior y a otro soldado, aparentemente en estado de ebriedad y sin hacer caso. Fue apresado, y en Coahuila fue fusilado el 61. A partir de ese fusilamiento ya no ha habido más fusilamientos, ni civiles ni militares. Fue el último. Y ya en la época del licenciado Biebrich, en el 75, fue abrogada la ley precisamente que permitía
la pena de muerte en Sonora. Sin embargo, no quedará firme hasta 2005. Ya en 2005 ya se anula por completo, pero desde entonces evidentemente había una lucha interna alrededor de los juristas donde había que eliminarla, otros dejarla. El caso es que fue el último fusilamiento y hasta la fecha es un tema recurrente tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito histórico o de la crónica, precisamente recordar a estos dos personajes. Fueron ellos sepultados en el Panteón Yáñez, en la parte nororiente del panteón. Hasta la fecha, ahí están las tumbas, aquí las vemos. No se sabe quién les da mantenimiento, permanecen pintadas las cruces en rojo y también pues permanecen cuidadas. En la barda, en una de las bardas contiguas a la sepultura, hay un texto en la barda que dice sátiros, pum pum, 19 del 57. Entonces, pues es todo un acontecimiento que tiene una profunda raíz histórica y además algo con lo que crecimos muchos hermosillenses y muchos sonorenses con el fusilamiento de estos dos personajes. Fíjate que nomás el encargado era el pelotón, el teniente Raúl Ojeda Echeverría. Después sería jefe de la policía, pero ahí era el encargado del pelotón. Y es el que da el tiro de gracia, porque sobrevive, ¿no?, a los balazos, a los disparos. Sí, después del fusilamiento quedan vivos y sí. el comandante efectivamente sacó su 45 reglamentaria, como era usual en la época. No sé ahora si usen el mismo calibre, pero sacó su 45 y ultimó a cada uno de estos personajes con un tiro precisamente de gracia para que no siguieran viviendo. Es lo que se estilaba, ¿no? Y el otro, ahorita hay una foto joven de Roberto Reynoso, creo que fue el juez, ¿no? Sí, era el juez. Fíjate que él es el que precisamente, el licenciado Roberto Reynoso Dávila, gran jurista, fue presidente del Supremo Tribunal, notario, en fin, un personaje muy, muy importante en la historia jurídica de Sonora, pero también en la historia social. Fue mucho tiempo funcionario universitario. Él es el que da la orden de fusilamiento, precisamente la pena de muerte. Pero algo muy curioso. Ahí lo vemos. Ahí está el licenciado Roberto Reynoso. Ahí está el licenciado Roberto Reynoso Dávila a la izquierda. Curiosamente, yo lo escuché varias veces y él nunca se arrepintió y daba argumentos jurídicos irrebatibles donde decía que la pena de muerte estaba justificada. Así, además, lo apuntalaba muy bien en sus razonamientos jurídicos y es algo, sus testimonios ahí están y ahí quedan. Y además es algo que se le reconoce porque en toda su historia yo jamás vi que en este sentido retrocediera o que diera algún atisbo de que no había sido bien. Al contrario, lo afirmó e incluso una ocasión oí una entrevista que le hizo Pepe Cárdenas a nivel nacional y volvió a refrendar el mismo compromiso que tenía con la ley y también con la sociedad. Y así argumentó precisamente la pena de muerte de aquel lejano 1957. Y ahorita lo comentábamos, incluso cuando se dio, cómo hacer una acción tan fuerte, digamos, tan contundente como es la pena de muerte, de alguna manera abatió los delitos de abuso sexual para menores. O sea, los sátiros, que se le llamaba sátiros, hoy se les dice pederastras, ¿no? Pero en aquel tiempo se le llamaba por su nombre. Así es cierto, o sea, sí es cierto. Fíjate que durante mucho tiempo, durante muchísimos años, quedó como esa especie de consigna o ese ejemplo donde lo que le sucedía a aquellos que cometían este tipo de delitos, y efectivamente mucha gente argumenta y argumentaba que esto había provocado que esos delitos, la incidencia de esos delitos se hubieran abatido. Sí. Y entonces, pues hasta la fecha habrá gente que diga que no es cierto y otros que dicen que sí es cierto. Fecha el debate precisamente para la pena de muerte como un ejemplo precisamente de aquellos que cometen este tipo de delitos y otros también igual de graves. Pues de cuentas lo que se intentan es no nada más dar el castigo, sino abatir precisamente la incidencia de esos delitos. Oye, como sucedió en los años 90 aquí en Sonora en torno a secuestradores,
que aparecían Así es. muertos. Las bandas de secuestradores se Aparecían. enfrentaban a la policía. Aparecían Se muertos. enfrentaban a la policía. Sí. Bueno, Joaquín, pues muchísimas gracias. Muy interesante ahí la historia de estos personajes. ¿Tu columna? No, mi columna el domingo en las páginas centrales del Imparcial, Septentrión, ahí los espero para que nos leamos. Va a estar movida, surtida y divertida este próximo domingo. Espero que les guste. ¿Qué tema y ahí traes? sabremos. Voy a hablar un poco del análisis, a veces superficial, que hacen sobre las elecciones, y yo me voy un poquito más profundo, precisamente para platicar un poco cuál es mi opinión y cuál es mi sentir en torno al proceso electoral que acabamos de pasar. Órale, pues. Oye, el tema gabinete lo platicamos luego, y como historia ¿Cómo también, no? también me gustaría conocer Claro. los gabinetes de este país a través de los años. Precisamente los gabinetes y otra cosa, la gabinetología, que se hace una Siempre. verdadera ciencia, Ándale. una verdadera ciencia en relación a precisamente a los gabinetes. E incluso voy a recomendar mucho un corto que hay por ahí de un gran cineasta, que se llama La Víspera, donde un supuesto personaje, en este caso Ernesto Gómez Cruz, está esperando que le llame al presidente para integrarlo al gabinete. Sí. Y ahí se Buenísimo, queda. Ahí se queda. buenísimo, buenísimo. Y la realidad es que las situaciones a veces distan mucho de eso. Joaquín Robles Linares, muchas gracias, doctor. Pásala bonito, buen fin de semana, doctor. Igualmente, muy buen fin de semana a ustedes y a todo nuestro público. Muchas gracias, Joaquín Robles Linares, nuestro historiador. Vamos a una pausa.